Primera Reyes, capítulo 19, verso 3. Grande es Jehová. Fuerte es Jehová. Me hizo recordar esa alabanza que los tiempos, aleluya, donde se gozaba y se sigue gozando en la casa del Señor. Primera Reyes, capítulo 19, verso 3. Dice la palabra de esta manera. ¿Todos ya lo tenemos? Para los que no tienen, aquí al frente tenemos en la pantalla. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, un arbusto. Deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Verso 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amado Dios, te damos gracias por darnos esta palabra, soberano Rey. Sé propicio, Padre, a nuestra súplica, a nuestra necesidad. Tú conoces nuestros corazones, nuestro estado de ánimo. Señor, venimos con un deseo, Padre, de oír tu palabra, ser ministrados, papito lindo, que tu Santo Espíritu sea ministrándonos conforme a nuestra necesidad. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Dando gloria a Dios, con mi asiento. El tema que estuvimos compartiendo la semana pasada, el miércoles, estamos hablando del tema del pesimismo. El pesimismo es un estado de ánimo muy bajo, ¿no? Hemos hablado de que en algún momento de nuestra vida surge como un ataque. Sea cristiano o no cristiano, siempre hay un momento. Hemos dicho, los cristianos tenemos que ver cómo vamos a reaccionar frente a este tiempo que surge en nuestra vida diaria, ¿no?
confiando en el Señor, tenemos que seguir adelante. Hemos visto un recuento para los que no han venido, o para recordarnos un poquito, por la fatiga, por la carga. Hemos visto en el ejemplo de Moisés que estuvo desanimado, ¿no? Veía que la obra, la responsabilidad para Moisés era muy pesada. De tal manera, yo solo no puedo hacer, Señor Jehová. Él quería morirse también. Entonces, eso es una evidencia de que grandes hombres de la fe, en algún momento de su ministerio, pasaron un tiempo de sangre. Pero toda vez que el hombre de Dios pasa este tiempo, Dios está al tanto. Amén, hermanitos. En la medida que pedimos auxilio, socorro al Señor, Dios siempre se va a manifestar. Así que no nos quedemos llorando como Elías. También hemos visto otro ejemplo en el caso de Jeremías. En el caso de Jeremías pasó burla. Se burlaban de este profeta. Se conoce al profeta Jeremías como el profeta más llorón. ¿Cuántos lloramos a veces, hermanos? Llorar no es malo. Si vamos a tener que llorar, hay que llorar al Señor. Amén, hermanos. No llore al hombre y a la mujer. Ahí está el contigo. A veces uno llora a la esposa, o la esposa al esposo llora. Mejor hay que llorar al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Hemos dicho que con la diferencia entre Moisés y Jeremías ya no quería predicar. Él determinó no predicar más. Pero algo interesante se estaba manifestando en su corazón, y era el fuego del Señor, que no le dejaba tranquilo. A pesar de que él ha determinado, no voy a hablar más, pero el fuego del Señor estaba quemando en su corazón. No podía soportarlo. De tal manera que Dios le llevó a cumplir su ministerio. Alabado sea el Señor. Amados, Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros. Y ese ministerio se llama el ministerio de la evangelización. Bendito sea el Señor. El ministerio de la reconciliación. Todos tenemos ese ministerio. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, tenemos que cumplir en esta tierra. Para eso Dios nos ha llamado. No minimice su llamado. No minimice su identidad. No diga, yo no soy nada, no tengo ninguna responsabilidad en la iglesia. Tu responsabilidad es predicar el Evangelio. A su nombre. Cuanto más desánimo, levántese. Ahora vamos a ver bajo el enfoque de la vida de Elías. Verso 3, volvamos, hermanita, por favor. Elías, sabemos, viene de un tiempo de gloria, de un tiempo donde hizo maravillas, de un tiempo donde retó a los profetas de Baal, donde degolló los 450 profetas a filo de espada. Vio la grandeza del poder de Dios obrando en su ministerio. Pero acontece en un tiempo donde dice la palabra, a ver, verso 19 de primera Reyes, dice la palabra, verso 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero,
diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le estaba amenazándolo. Jezabel, la mujer de Acab, se levantó terriblemente. Fue a avisarle que Elías: ahora te voy a cortar la cabeza. Bendito sea el Señor. Por un aviso, por una advertencia, este hombre de Dios se fue camino de ¿cuántos Elías? Verso 3. Dice la palabra aquí: se levantó y se fue para salvar su vida. El verso 4. De cierto, un día de camino, todo el día caminó, se escapó, amados hermanos. Y uno podría decir, hermanos, como un hombre que vio la mano de Dios cuando él degolló los profetas, cuando él oró, llovió, alabado sea el Señor. La manifestación de la presencia de Dios estaba en la vida de este hombre, hermanos. Pero cuando ve una mala noticia, se desanimó. Se olvidó en su ministerio. Dijo: aquí ya quiero morir. Basta ya, Jehová. En otra versión, este pasaje mismo dice: por favor, mátame. Le estaba suplicando al Señor que lo matara. Quería desaparecerse de la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, esto nos enseña que en algún momento el desánimo va a llegar a tu vida. Que para ese momento, usted y yo tenemos que estar preparados para que nosotros podamos confiar más en nuestro buen Dios. El que sea morirse se escapa y todavía llega a un lugar donde había un arbusto, un enebro. Se quedó dormido, amados hermanos. Pero el ángel de Jehová le va a despertarlo y le manifiesta dos cosas. Y le dice: levántate. ¿Qué haces, dormidor? No es hora de dormir, es hora de levantarse. Bendito sea el Señor. Dios muchas veces, aquellos hombres grandes de la antigüedad, siempre dijo: levántate. Y el levantarse es un llamado, es la voz de Dios quien está llamando a la humanidad para que pueda haber un accionar a la voz, a la palabra del Señor. Amén, hermanitos. Mucha gente escucha la palabra de Dios, pero tristemente no quieren levantarse, amados. Un levantarse es una disposición del corazón para que pueda escuchar la invitación, el llamado de Dios, y Dios te va a instruir, alabado sea el Señor. Ahora vemos a Elías que no solamente dice: levántate ya, ve, haz lo que puedas hacer, sino que le dice también: levántate y come. Bendito sea el Señor. ¿A cuántos le alegran esa palabra cuando dice come? Santo. Y usted dirá: pero Elías había acontecido una lucha, una guerra. Él había clamado, probablemente haya ayunado, ha estado clamando con una intensidad tremenda para que el Señor responda. Probablemente estaba clamando, como dice Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Y cuando uno clama, cuando uno ministra, alabado sea el Señor, el cuerpo a veces se debilita. Tal vez por esa razón Elías se cogió prácticamente de una amenaza. Pero cuando Dios le dice: levántate,
levántate y come porque largo camino te queda. Amados hermanos, cuando Dios nos llama, nos pone en algo y Dios va a terminar la obra. Nunca era así. Por eso dice la palabra que el que la empezó la buena obra la terminará, la perfeccionará. Bendito sea el Señor. Las promesas del Señor son serias. Dios no puede fallar. Aleluya. Lo que Dios dice lo cumple. Ahora va a depender usted de mí cómo le creemos la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por el desánimo, hermanos, hemos dicho también que es una estrategia de quién, hermanos, del diablillo. Un demonito que él trabaja poniéndote el desánimo, te hace ver que tú no puedes, que tú no vales, te hace ver tu identidad frustrado, fracasado. Como este hombre dijo, no soy mejor que mis padres. Pero él había hecho muchas cosas, hermanos amados. Pero no tenía que ver su condición, su generación. Vemos muchos hombres de la antigüedad, como Gedeón también tuvo esa misma identidad de que era un hombre pobre. Su familia no era nada bueno. Amados, no es la condición o el entorno de la familia, es tu decisión que te lleva a creer la palabra de Dios. Amén, hermanitos. Es nuestra decisión que hacemos con el Señor. Entonces Elías, mis amados, estaba un poquito, ¿cómo se llama? Estaba en un tiempo de desánimo. Pero 2 veces el ángel le dice, la primera ocasión, él se levanta y se sorprende que había una torta. Y él se alimentó y volvió a dormirse, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Estamos en el verso 3, ¿verdad? Y se fue al desierto, caminó un día de enero. Y verso 5, hermanita, por favor. Verso 5, a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Verso 5. Dice, echándose debajo del enero, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. En el verso 6, hermano, verso 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida, de rica torta, sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Cuántas veces, amados, cuando Dios nos habla una y otra vez, nos conformamos? Este hombre comió y bebió y volvió a dormirse. Pero ¿quién le había tocado? Le había tocado el ángel de Jehová. Creo que no valoró la presencia de Dios. Ahorita que me acuerdo, se me viene a la memoria. En la antigüedad también había un hombre llamado Jacob. ¿Cuántos saben la historia de Jacob? Jacob estaba en el desierto. Él estaba escapándose de su hermano porque le había estafado a su propio hermano. Le había comprado, le había robado la primogenitura de Saúl. Pero él se encuentra en el desierto así sin nada, hermanos amados. Cuenta la palabra de Dios que encontró una piedra en el desierto y puso como una especie de cabecera, como una almohada. Estaba durmiendo. Pero la diferencia de este hombre es que cuando él despierta, ve una escalera que estaba parado sobre la tierra y subía hasta el cielo, en el cual ve la figura de ángeles de Jehová. Pero él dice, se queda asombrado y dice, esta es la puerta del cielo. ¿Qué
queda asombrado, hermanos. Pero la diferencia con este hombre, él hace un pacto. Alabado sea el Señor. Pondré por señal esta piedra, dice. Mira, aquí vemos otra actitud muy diferente. Él no se desanima. Recuerde que él está escapándose de la mano de su hermano Esaú. Él no se acuerda del momento que está pasando, sino el momento que él está experimentando de la presencia de Dios. Él determina y hace un pacto, alabado sea el Señor. Aunque él no tenía, en ese momento no tenía ni un centavo, bendito sea el Señor. Pero él dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién puede hacer hoy en día así, estar en esa condición sin nada? Nadie, hermanos. La gran mayoría dependemos de nuestra condición del momento. ¿Sí o no, hermanos? A veces uno cuando pierde su área de trabajo para desanimado, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? No hay sustento, que es algo natural. Pero el aquel hombre de Dios, que le cree a Dios, que está convencido que de todas las cosas vienen de Jehová, confía en Jehová. No se queja, sino que clama, dobla rodillas, ayuna, busca consejería en el nombre de Jehová, y todo le va bien, y el Señor prepara, abre puertas. Con desanimarse no se gana nada, hermanos amados. Al contrario, hemos dicho que el desánimo también causa enfermedad, ¿no? Tanta preocupación, uno está pensando ahí y ya no sabe qué hacer. Hasta duele los huesos, duele la cabeza, hermano. Produce enfermedad. Está uno tensionado. Al contrario, hermanos, tenemos que estar orando. Como dice la palabra, si alguno está triste, dice haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanza. El gozo del Señor no podemos perder así nomás. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. Hay algunos factores que inciden en el pesimismo, ¿ya? Por ejemplo, hay diferentes grados y formas de pesimismo. Algunos sufren de un pesimismo esporádico. De vez en cuando se siente pesimista. Los retos que hace a veces empiezan bien, pero de pronto dices, ¿será verdad que yo voy a lograr? Viene la duda. A eso lo llamo esporádico, de vez en cuando. Alabado sea el Señor. A su nombre, hermano. Entonces cae en un estado de ánimo, de pesimismo. Empezó de repente con bastante ánimo, está emocionado, voy a lograr, hace planes, proyectos, una serie de cosas. Ha empezado bien, pero no puede terminar por el estado de pesimismo o desconfía de su propia capacidad. Son factores que inciden muchas veces en la vida diaria del cristiano. El otro factor, otros bajo circunstancias difíciles caen como en un pozo. De repente ha emprendido un proyecto X, pero en el camino se ve como que es algo imposible humanamente, pero entonces ahí se desanima, ya no quiere emprender más. Es un factor que a veces, muchas veces nos cae como un ataque, ¿ya? Las circunstancias. Otro factor también, que ya son pesimistas ya en su propio carácter, es un modo de ser una persona.
Y ese tipo de personas no confía en Dios, no confía en su propia capacidad. Se siente derrotado. Yo no he nacido para eso. Yo nunca he sido, como dice este mismo hombre Elías. Mis padres no son nada buenos. Mira la condición. Entonces ese tipo de personas, hermanos, no quieren emprender más. Viven una vida de conformismo. Todo lo ven desde una perspectiva negativa. Y eso está mal, hermanos. Particularmente el que les habla tenía una mentalidad antes de conocer al Señor así. Por mí quería emprender muchos proyectos, pero empezaba a analizar, pero voy a necesitar esto, no tengo otras cosas, ¿de dónde sacaré? Entonces la mentalidad del hombre lleva a esa condición pesimista, derrotista. No quiere emprender más. Pero, gloria a Dios, en el libro de en el libro de Primera Reyes mismo, dice en el verso 6, mira lo que dice. Entonces él miró, y aquí, en su calabacera una torta cocida, comió y bebió. Verso 7, con la hermanita, por favor. Verso 7. Dice aquí, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Mientras Elías estaba conformado, Dios ha determinado que todavía le quedaba largo camino, pero él queriéndose morir. Lo importante aquí es que Elías finalmente entendió que no es con su propia capacidad. Él que carecía en este momento, carecía de los recursos que no son humanos, sino que son los recursos de Dios, espirituales. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Toda vez que nosotros nos sintamos incapaces, Dios te va a capacitar. Alabado sea el Señor. Dios va a cambiar tu mentalidad. Dios va a renovar tu mente escasa. Por eso es bueno leer la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. A más palabra vas a tener más fe. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír de la palabra. En vez de estar pensando, ¿qué voy a hacer? Póngase a leer la palabra de Dios. Póngase a orar ahí. Pídele a Dios que te revele una palabra. Una palabra con rema viva. Alabado sea el Señor. Mientras Elías aquí estaba, Dios le dice, come y porque el largo camino le resta. O sea, Elías, cuando quiere morirse, Dios le determina un largo camino. Alabado sea el Señor. Así es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. A su nombre, hermano. En el libro de 2 Corintios 4, 17 y 18, veamos lo que Pablo también dice en la palabra. 2 Corintios 4, 17. Gloria a Dios. Pablo también, en el Nuevo Testamento, padeció muchas dificultades. Aquí él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que quiere decir que en algún momento, aún siendo apóstol del Señor,
Pablo también pasaba un tiempo de desánimo. Pero él lo toma como una leve tribulación. ¿Qué es tribulación, amados? Las dificultades que muchas veces pasamos. No son internos, no es de nuestro corazón, sino es del ámbito externo. Quiere decir, pueden venir situaciones de índole matrimonial, por ejemplo, de la esposa, el esposo, los hijos, o financieramente, que no depende de uno mismo, sino del aspecto laboral de repente. Pero Pablo dice esta leve tribulación momentánea. No todo el tiempo estaremos así. A su nombre, hermano. Pero también dice que produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Cada vez que hay un estado de desánimo, Dios te está preparando para cosas mayores. Alabado sea el Señor. Pero va a depender cómo lo vamos a tomar nosotros. Y hay muchos cristianos, dicen, se conforman y no hacen nada. No, nosotros tenemos que levantarnos. Verso 18 del mismo capítulo, dice más, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, hay cambiado otra cosa, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alabado sea el Señor. Y él dice, nosotros somos dados a ver, pero ¿cuándo? Yo quiero ver ya. Si Dios me dice que me va a bendecir, que me bendiga ahora. Pero Dios te prepara tu corazón. Si tú no sabes valorar, si uno recibe algo fácil, muchas veces no valora. Pero cuando uno logra con esfuerzo, te cuesta tu tiempo de oración, de ayuno, de clamor, valorarás a Dios y Dios también te responderá. Amén, hermanitos. Les digo algo, nada es fácil, hermanos. Todo tiene precio. Amén, hermanitos. Mucha gente quiere prosperar sin hacer nada. No, amados. Recuerda que la viuda Serepta. Esa mujer tenía un puñadito de harina. Ella pensó y cuando se le manifiesta el nombre de Dios, le dijo, solamente tengo esto. Y el profeta le da una orden. Ella también pensó morirse con su hijo. Pero cuando le creyó, tenía que hacer una tortita, un pancito para el profeta. Pero cuando le creyó y actuó, se movió en esa palabra, la bendición, la provisión de Dios fluyó, amados hermanos. Y uno podrá decir, ¿cómo puede ser a una viuda que no tiene nada? Este predicador le pide para que se lo coma. Hoy en día, diríamos así, hermanos. Pero Dios lo estaba probando. Amén, hermanitos. A veces Dios quiere ver tu conducta. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bendito sea el Señor, a su nombre. Entonces, hay veces las tribulaciones nos recuerdan también cómo padeció nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanitos. También nos alejan del orgullo. Cuando vienen las pruebas, a veces nos alejan del orgullo. Ahí nos humillamos. Nos ayuda a mirar más allá de la vida corta, de este mundo terrenal. También nos pueden ayudar en nuestra fe. Voy a creer más a Dios. Voy a moverme por fe. Bendito sea el Señor. También nos da la oportunidad, da la oportunidad a Dios para demostrar su gran poder.
En el caso de Elías, él quería morirse, pero esa situación también da la oportunidad a Dios para manifestar su presencia. Alabado sea el Señor. Amén, hermanitos. Gloria a Dios. Recuerde esta palabra, bueno, ya vamos terminando. Recuerde esta palabra. En circunstancias difíciles, mas la verdad de Dios será edificada. Amén, hermanitos. En circunstancias difíciles, mas la verdad de Dios serás edificado. Bendito sea el Señor. En circunstancias difíciles, mas la mentira del diablo, ¿qué va a haber? Destrucción, fracaso. Así que recuerde, si está pasando un tiempo difícil, busca la verdad de Dios para que seas edificado. Algunas comparaciones voy a decirles, por ejemplo, la conducta de un pesimista dice: esto no tiene solución, todo se acabó. Pero el que cree en Dios dice: para Dios no hay nada imposible. Qué diferente, ¿no? Otro: mi vida irá de mal en peor, dice el pesimista. Pero el que cree en Dios dice: el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Alabado sea el Señor. Filipenses 1:6. También el pesimista dice: qué desgracia, siempre a mí me pasa lo peor, siempre a mí. Pero el que cree en la palabra de Dios dice: gracias, Señor, por este sufrimiento. Estás forjando en mi corazón tu carácter. Me estás preparando a algo grande al venir, dice el creyente. Alabado sea el Señor. El pesimista también dice: yo no puedo sobrellevar esta carga, es difícil para mí. Pero el que cree dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué diferente, hermanos amados, la conducta. ¿Qué más dice? Hasta el pesimista dice: yo no tengo suerte en la vida. Bendito sea el Señor. Hasta atribuye la suerte. Pero el que cree dice: cuán dichosos somos, pues, los que nos ha dado el Señor, ¿no? Confiamos en Dios. Dichosos y felices soy. ¿Qué más dice? El pesimista dice: tengo miedo de que al venirme las pruebas voy a fracasar. Pero el que cree en la palabra dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el Señor. El pesimista también dice: todo parece estar en contra mío. Pero el creyente dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Todo le parece mal al pesimista. De repente viene al culto, viene al servicio, de repente alguien le mira y dice: a mí no me están mirando. Se vuelve muy supersticioso, ¿verdad? No me han saludado. De todo se queda. Pero el que cree en la promesa, en la palabra de Dios, algo debe estar pasando, mi hermano. Voy a orar, ¿no? Es un hombre de fe. Bendito sea el Señor. El pesimista también dice: estas adversidades me van a hacer mal, ¿no? Pero el que cree dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Siempre lo toma de una perspectiva que le atribuye a Dios todas las cosas. Confía en Dios. Amados, todos tenemos que pasar en algún momento. Y termino con
Un pasaje más en el libro de Santiago 1:8. Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día está animado, otro día está desanimado. Siempre tiene esa vida, hermanos, de inconstante. Otra versión de este pasaje de Santiago dice: porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta.